el podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Y en la página web www.elpodcastdeandres.com. 3, 2, 1, grabando. En este episodio conversaremos sobre la importancia de un gobierno que pueda estar cerca de sus mandantes y que tenga la capacidad de abrir canales de comunicación para que los ciudadanos sean representados. Muchas gracias, compañeras, por haber aceptado la invitación. Gracias por compartir este podcast de Andrés, donde hablamos de la vida, de la sociedad, de la política y de todo lo que sea que aspiramos sea relevante para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Jocelyn, es tu nombre. Cuéntanos, ¿cómo te marcó octubre? ¿Crees que te cambió a ti, a tu entorno, a otros jóvenes como tú? ¿O fue simplemente un episodio que ya quedó en la memoria? Durante octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno eliminó bajo decreto el subsidio a los combustibles. Esta medida desató un levantamiento nacional que se concentró principalmente en Quito. Jocelyn Rosero es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Central del Ecuador. Jocelyn tiene 22 años y es activista por los derechos de las mujeres. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeras. Qué gusto compartir un espacio abierto al diálogo, abierto a conocer opiniones, no solamente de los más cercanos, ¿no?, sino de varios sectores. Qué gusto que podamos compartir también jóvenes. Te cuento mi experiencia en el paro de octubre. Yo estuve en primera fila, también organicé espacios en la universidad, pero yo estuve en primera fila en el paro de octubre. Mi hermano recibió un perdigón en el ojo, estuvo hospitalizado durante mucho tiempo y fue extremadamente duro, extremadamente duro. Una persona... ¿Qué edad tiene tu hermano, perdona? Tiene 29 años, igual salió a protestar, como todos en las calles, y recibió este impacto, ¿no? Y fue muy difícil para toda la familia. Por mi parte, yo también estuve muy expuesta. De hecho, creo que la militancia no debe ser únicamente, es muy importante la militancia académica, pero no debe ser la única. Así que estuve en las calles todo el tiempo, desde antes de la llegada de los indígenas, con los indígenas y cuando ya empezó el toque de queda. Y mi pareja recibió una bomba de gas justo en la pierna. Fue realmente una situación muy complicada. Era apasionante ver la organización indígena, era apasionante ver cómo podíamos cubrir tantos espacios y cómo el concepto de democracia empezó a cambiar. Se escuchaba en las cadenas con los militares detrás del presidente decirse que se defendía la democracia. Creo que olvidamos qué es la democracia, ¿no? Democracia es el poder del pueblo. Es que los mandantes estamos dando la posibilidad de que alguien nos represente. Y si nos cansamos y si nos damos cuenta de que ya no estamos siendo representados, debe irse. Así que fue muy impactante, sin duda algo que no se nos podrá olvidar y que como jóvenes es importante mantener la memoria fresca, que no olvidemos lo que nos ha sucedido. Así que los espacios como este, que pedirte que si llegas a ganar en la segunda vuelta, por favor, no se cierren estos canales de comunicación, porque es muy importante, es esencial que los canales de comunicación estén abiertos siempre, no solamente a quienes son nuestros amigos, nuestros coidearios, sino a quienes nos critican. Es necesario saber qué es lo que piensa la gente, pero sobre todo el contacto y la conexión con las personas que están en el común, que no se pierda. Tú usaste una frase, la gente del común, y también acabas de hablar de la comunicación. ¿Tú crees que la gente del común se ve reflejada en los medios de comunicación? No, por supuesto que no. De hecho, creo firmemente que si queremos saber lo que pasa realmente en un país, debemos ver qué es lo que dice un medio de comunicación y qué es lo que emite. Pero los medios de comunicación son evidentemente aliados a grupos políticos. Y cuando uno ve una noticia que tiene sesgo hacia algo, estás dándote cuenta que están cambiando el sentido común de las personas. ¿Por qué no tenemos medios de comunicación grandes que son manejados por las universidades y los estudiantes, por ejemplo? Ahí es un tema muy importante, ¿no? Cuando estuvimos en las calles también, los jóvenes, cuando se nos redujo el presupuesto,
Empezamos por ahí. Necesitamos presupuesto para que la educación siga siendo de calidad y gratuita. Te lo digo yo, Universidad Central del Ecuador, te lo digo un estudiante que ha visto cómo los profesores son despedidos por falta de recursos. Así que es muy importante darnos cuenta desde eso. Y sí, deberíamos tener más medios universitarios, la Radio Faxo, por ejemplo, pero no hay la suficiente inversión para que la Radio Faxo sea realmente más grande, la radio universitaria. Así que es necesaria inversión. Yo recuerdo cuando relatas el episodio tuyo y de tu hermano y de tu pareja en octubre, yo me dedicaba a investigar, yo también estaba estudiando en México, haciendo mi doctorado. Y una de las cosas que investigué cuando estaba tratando de entender por qué se tomó la medida en ese preciso momento que desencadenó pues la gran movilización, una de las fuentes de información que encontré fue un informe de viáticos. Un informe de viáticos del viceministro de Finanzas, que luego de octubre viajó a Estados Unidos. Parece que se les pasó, lo publicaron el informe en la web por la ley de transparencia. Y en ese informe de viáticos, él rendía cuentas al FMI y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde decía que habían cumplido la tarea de aumentar el precio de la gasolina y del diésel y que habían reducido los presupuestos, incluyendo las universidades, y que ahora por eso esperaban el siguiente desembolso, el siguiente préstamo. Y que a todos los revoltosos que habían armado relajo en octubre, ya les estaban persiguiendo por terrorismo. Y este era un informe de viáticos de lo que había él reportado a los Estados Unidos. Yo por eso trato de no disasociar que es, digamos, la misma cosa. Esta presión del capital financiero, la gran banca, por quitar recursos de la educación, por evitar que haya cambio en las relaciones de poder dentro de la sociedad y a su vez perjudicar a millones de familias, y la decisión de haber salido a las calles y haber protestado en octubre y que costó para muchos incluso la vida, no están desvinculadas. Es lo mismo, es una sola cosa, y el entender eso es lo que nos va a permitir a nuestro país salir hacia adelante. No podemos omitir la historia ni borrarla como se ha querido hacer, porque ya ningún medio de comunicación hegemónico habla de octubre. Incluso luego del resultado electoral del domingo, no quieren mencionar a octubre. Es como que está borrado de la historia. Pero yo creo que ahí tenemos nos dejaron marcados. Claro que sí. Cristina, luego de muchos años de, digámoslo así, paz social, inversión, políticas sociales y una política económica que iba solucionando problemas, no había ocurrido una movilización de la magnitud que tuvimos en octubre del 2019, me atrevo a decir siquiera unos 20 años. ¿Qué significó para los jóvenes octubre en el entendimiento de la política? Cristina Casola es comunicadora y tiene 24 años de edad. Cristina proviene de la comunidad de Zumbagua, en la provincia de Cotopaxi. Ella trabaja en diferentes proyectos de comunicación desde las comunidades indígenas de su tierra. Ayituta Machi Andrés, Ayituta Imanaya. Bueno, buenas noches, compañero Andrés, y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristina Casola y yo como joven, como mujer indígena, creo que la fecha octubre creo que nos marcó a todos, ¿no? Fue una fecha memorable para todos. Creo que eso no había sucedido desde que yo prácticamente nací, se puede decir, viví, bueno, nací, crecí allá en mi tierra, en Zumbagua. Creo que no había visto ese tipo de cosas, ¿no? Yo también vengo de una familia muy humilde, de una madre campesina, trabajadora, que realmente se ha roto el lomo trabajando para darnos una mejor educación, pues para que nosotros tengamos las oportunidades en esta sociedad. Y antes de esto se puede decir, lo comento desde mi punto de vista, en la universidad, por el hecho de ser indígena, no nos daban esos espacios. Y en octubre creo que los jóvenes
yo también, mi familia, hicimos partícipes de esa marcha en donde reclamamos nuestros derechos para también nosotros ser visibilizados como indígenas, ¿no? Y creo que yo realmente veo en usted como joven economista, profesional, veo un futuro para todos nosotros. Yo soy indígena, pero nunca he estado aliada a Pachacuti. Realmente a mí, bueno, creo que es un país libre y democrático, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión y yo realmente no me siento representada porque se puede decir que yo como indígena, mi familia siempre ha sido de la Revolución Ciudadana. Yo le encargo a usted prácticamente, no se olvide de los sectores rurales, porque nosotros necesitamos un hombre como usted, inteligente, que realmente está pensando en los sectores pobres, más vulnerables, que hemos sido atropellados en estos últimos tiempos, desde hace muchísimos años atrás, creo que desde los años 90, cuando los indígenas por primera vez hicieron un levantamiento por la distribución de la tierra y el agua. Gracias, Cristina. Quisiera comenzar contigo, Jairén, con una pregunta súper sencilla. ¿Qué significó ser joven, mujer, en octubre del 2019? Jairén Noriega es estudiante de Sociología en la Universidad Central del Ecuador y acaba de ser elegida como asambleísta alterna en las elecciones del 7 de febrero con 23 años. Jairén es una de las personas más jóvenes en ocupar este puesto. Sí, bueno, un saludo a las compañeras, a los compañeros que nos escuchan. Gracias, Andrés, por la invitación. Creo que estos espacios son súper importantes precisamente para poder reflexionar respecto de ciertos temas que no necesariamente están, como siempre, en la coyuntura y en la política. Y la verdad es que octubre, no solamente a mí en términos individuales, sino que yo creo que como colectividad nos cambió la vida de muchísimas formas. Los jóvenes y las mujeres, a mí me parece que fuimos como unos actores fundamentales en octubre, no solamente de la vanguardia, digamos, en las calles, lo que significó, digamos, estar al frente de una movilización que lo único que buscaba era la vida digna de las y los ecuatorianos, sino que sobre todo también estuvimos en lugares como en las universidades. Yo tuve la oportunidad de coordinar el centro de acogida y de acopio en la Universidad Central del Ecuador y ahí, digamos, ahí tú veías como un sinnúmero de voluntarios, de voluntarias jóvenes y de voluntarias mujeres también. Entonces es como pensar también octubre, el sostenimiento de la vida, ¿no? Que sin esos centros de acogida humanitaria que estaban compuestos sobre todo por mujeres y por jóvenes, la movilización no hubiera podido lograr, digamos, perdurar en el tiempo los 11 días que duraron y también en otras universidades, ¿no? También los voluntarios que se sumaron a todo lo que tenía que ver con estar en las calles mirando a la gente que estaba herida, que no todos eran estudiantes de medicina, sino que era gente, nada, joven que estaba comprometida ahí porque creíamos que era un momento también constituyente de la política ecuatoriana y que teníamos que estar ahí. Entonces, yo diría, por un lado, sí fue durísimo también como, digamos, en tanto mujer, tener que asumir, digamos, ciertos roles que por lo general, no solamente en la política, sino que en las organizaciones sociales un poco como que te dejan de lado, pero nosotras, digamos, ponernos también en la vanguardia en las calles, pero también en la vanguardia de la reproducción de la vida y la reproducción del cuidado, que es fundamental para el sostenimiento de la comunidad. ¿Qué vas a hacer en la asamblea, Jairén? Yo considero que las curules en la Asamblea Nacional tienen que ser de liderazgos colectivos. O sea, no podemos repetir un escenario de Asamblea Nacional en donde se usen las curules a título personal e individual para lucrar, para tener carnets de discapacidad o para tener ciertos privilegios que nada tienen que ver con la representación popular. Vos estás ahí cumpliendo un mandato popular y es a lo que vos tienes que responder. Y entonces convertir, digamos, pasar de una democracia menos representativa a una democracia más participativa. Ese ha sido nuestro compromiso y es más, este es el llamado que estamos haciendo a los ecuatorianos. Ya hemos sufrido bastante una política de odio, de exclusión, de estigmatización, cuando lo que tenemos es que abrir nuestros corazones. Porque no porque pienses distinto a mí, eres mi enemigo, ¿no? Creería que lo más importante es, primero, mantener los canales abiertos de comunicación, para que no te olvides que tú solamente eres un representante de las personas que te escogieron. Nada más. Segunda pregunta, si es que podemos hacerlo, ¿cómo mantener los canales abiertos de comunicación? Mira, con espacios como este, ¿no? En donde tenemos una interacción directa con los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, tenemos que montar, obviamente, también
un sistema de participación ciudadana efectivo. Realmente. En donde la gente pueda organizarse desde fuera de las lógicas burocráticas, pero sí garantizando la representación de sectores amplios de la sociedad y que puedan tener espacios para dialogar e interactuar de forma directa. Si esta campaña ha sido maratónica es justo por eso, porque hemos tenido la oportunidad de interactuar a un nivel de profundidad enorme y creo que el país está en ese gran momento. Y creo que el liderazgo que ofrecemos al país es uno de tranquilidad, de sabiduría, de apertura. Y eso es muy importante, ¿no? Que es muy diferente al reparto, a la traición o a simplemente ignorar la voluntad popular. Pero sí, uno de superar los odios y los planteamientos que terminan excluyéndonos. Muchísimas gracias, Cristina, gracias, Jairén, gracias, Jocelyn. Ha sido un diálogo muy fructífero. Creo que todos podemos estar de acuerdo en la importancia de comunicarnos, no dejar de hablarnos, de no encerrarnos en nuestras propias burbujas, de superar discriminación, prejuicios y sentarnos en la mesa para conversar. De ahí solo pueden salir cosas buenas. Y también la importancia de la educación. La importancia de la educación para los jóvenes, la importancia de la educación para tener un criterio propio, para superar la pobreza y tantas otras razones más que nos motivan a que la educación sea un motor de la transformación de la sociedad. Muchísimas gracias, compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. El podcast de Andrés. Wow.